dice la palabra que nos volvamos como niños. Y ese es un tema que hoy queremos desarrollar. Tenemos algunos comentarios que hacerte sobre la marcha. Pues primeramente a ustedes y a quienes nos están mirando a través de las redes sociales, les mandamos un cordial saludo. Quédese, no le cambie, queremos que nos acompañe. Dios tiene una palabra para usted y queremos que todas las cosas siempre nos ayuden a bien. ¿Sí? ¿Cuántos vienen dispuestos a escuchar de Dios? Amén. No de mí, ¿verdad? Gracias a Dios que no es necesario, pero sí de Dios, que es lo más importante. Veamos el tema. ¿Qué dice? Sí, dice, déjenlos venir a mí. Esa fue la frase de Jesús. Siguiente, va a ser muy corta este mensaje, pero quiero que lo captes. Hay veces que la gente dice que todo entendimiento dice que debemos de hacernos como un niño. Pero yo quiero que veas un versículo que me cambió mucha perspectiva de lo que yo pensaba al quererme hacer como niño. A veces en la vida queremos actuar como niños, no hacer responsabilidades, pero Dios nos lleva a un nivel de responsabilidad mayor. Crecer es madurar o madurar es crecer, como tú lo quieras llamar. Y la idea no es de que tú te sientas mal, sino que tú empieces a tomar decisiones conforme a lo que Dios va poniendo en tu vida. En la medida que Dios va avanzando en mi vida, Dios me ha hecho cambiar mucho. Yo le he comentado y he visto yo que de alguna manera Dios permite muchas cosas en mi vida por una razón. A veces yo digo que cuando llegue al cielo, ahí voy a ver la raya final y va a decir Dios, esto es lo que yo tengo para ti. ¿Cuántas bendiciones quisieras encontrar en el cielo? Amén. Amén. Pero con un crecimiento vamos a poderlo entender. No toda la vida seremos niños, ni podremos actuar o tener actitudes infantiles. Hay veces que hay que tomar decisiones y las postergamos o las actuamos como si fuéramos niños de 6 años. Hay cosas que se tienen que asumir y la verdad que sí es un privilegio cuando de parte de Dios lo podemos hacer. Siguiente. ¿Sí? ¿Qué dice? Es el feliz día del niño, como todo lo podemos ver en muchas partes, ya lo están celebrando hoy. Ayer todos los lugares estaban llenos y saturados, era una locura, ¿verdad? Todos querían regalo, todos querían cosas. Pero dijo Jesús, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Lo estás entendiendo? No está diciendo que te hagas como niño. Está diciendo es de quienes son como ellos. ¿Cómo son ellos? Espontáneos, libres, ¿sí? Ellos no andan felices, no andan amargados, ni con una cara así, ni una trompa por un lado. No se preocupan, ¿verdad? No tienen temores. Andan caminando por la vida confiadamente. Digo, hay gente que ya tiene tanto temor que ya hasta desconfía de las cosas. Y es cierto, a veces nos pasa. Se levanta usted y a veces siente que hay cosas que pueden salirse de control de su vida. Y sí puede pasar, pero eso nos invita a tener una madurez en el Señor y saber quiénes son como ellos, de ellos es el reino. ¿Sí? Sea espontáneo, Jesús no se cuidaba de nadie se cuidaba. Lo acusaban, no le importaba. Decían cosas de él. Así que si dicen cosas de ti, haz como Jesús, como que no te importa. Porque siempre en la vida vamos a encontrar gente que tenga una opinión diferente a mí. Métase a cualquier actividad de la vida y siempre va a haber una persona que va a opinar mal de usted. ¿Le ha pasado? Ayúdeme tantito, pues nomás, poquito, ¿verdad? Para no sentirme muy mal, porque a lo mejor yo soy el único frustrado, soy yo. Y no, a veces nos puede estar pasando que desarrollamos una actividad y vamos a encontrar gente en contra, vamos a encontrar gente en oposición. Usted póngase a hacer algo, mientras que no haga nada, no pasa nada. Empiece a hacer algo y empieza a ver la oposición. Empiece un negocio, una actividad, emprenda un ministerio, emprenda una actividad en lo que usted quiera hacerlo y va a encontrar la oposición. ¿Por qué? Porque mientras que usted no haga nada, nadie le va a decir nada. Todo el mundo va a decir, no, pues qué padre, sigue, no pasa nada, todos estamos muy bien. Pero en el momento que empezamos a caminar conforme a lo que Dios dice, tenemos problemas, ¿sí? Ahí es donde vamos a dejar esa actitud de que no nos importa, de que queremos seguir actuando como si tuviéramos 6 años. Yo he ido a muchas prédicas y prédicas de personas que han venido de otras partes, de otros países, y siempre hablan de una madurez, hablan, ¿verdad?, de que el orador tiene que ser mejor que el otro. Y a veces llegamos y tiene que ser mejor que el otro.
Y en una prédica tú vas a ver que la gente dice, ¿verdad? Es que el predicador anterior estuvo muy bueno, ¿sí? Vimos a un predicador que se llamaba de Estados Unidos, Tommy Tini. Y Tommy Tini narra, ¿verdad? Pues una historia de Israel donde ellos caminaban en el desierto. Y era tanto lo que a veces él ponía de su tiempo para poder hacer las cosas para Dios correctamente, que decíamos, no creo que otro supere el mensaje de este. De hecho, no se iban de donde estábamos en el estadio. Habían 23,000 gentes sentadas, 23,000 gentes, como el estadio, como el de aquí, como el de Tamaulipas, o un poquito menos. Y la gente no se movía. Y todo el mundo decía, bueno, dice, hasta aquí voy a dejar el mensaje. No, sigamos adelante. Dije, estos están peor que niños, estos demandan más y ya están grandotes. Y veíamos nosotros que la gente se asombraba cuando lo veía. Y dice, él no puede haber otro mensaje más grande que este mensaje. Y nos dábamos cuenta que poco a poco Dios iba subiendo el nivel de unción en ese lugar. Íbamos viendo ya no como niños, sino ya como personas adultas lo que Él decía. Y a mí me bendecía mucho, porque dije, sin tantos aspavientos, es un mensaje poderoso. ¿Sí? Una pausa. Vamos a poner ahí un poquito de un parche ahí para que no nos deje ver bien las filminas. Gracias, Asa. ¿Estás como yo de alto? Siguiente. ¿Y qué dice la palabra? Dice que lo dejemos venir a Él. Jesús se acercaba a los niños, sus discípulos, siempre que viene un niño o alguien va a tu casa, los primeros que salen a recibir son los niños. Los impertinentes les llaman, ¿verdad? Porque van y hablan lo que no deben de hablar y dicen lo que no deben de decir. Pero ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que menciona? Dice, ni siquiera María, su madre, dice, se hace como referencia con un gesto de Jesús, como es hacia los niños. Así como Jesús explícitamente reprende a sus discípulos, diciéndoles, dejen que los niños vengan a mí, también Él va al encuentro del niño o la niña que sufre y lo sana. Siempre el niño, ¿verdad? Que para Jesús reprender, mira que era bueno para reprender. Ellos pensaron que se iban a ganar una moneda ante Jesús y les dijo, no, déjalos que vengan ante mí. Según ellos eran muy religiosos y muy espirituales, pero le dijo, si no los dejas que vengan a mí, ¿cuándo vamos a tener un contacto con ellos? ¿Sí? Vimos en una prédica que tuvimos hacia un grupo de niños y los niños, la verdad, a mí me asombraron mucho. Lo primero que yo le puse cuando llegué eran 70 niños en esa charla y llegamos, todo estaba muy bien y para captar su atención traje una bolsa de dulces y la puse enfrente y me puse estratégicamente al lado de la bolsa y dije, todos me miran, pero los dulces. Trata con niños, póngales algo que les llame la atención. Y yo miraba, dije, ay, mira qué guapo estoy hoy, todo el mundo me ve. Y no, era la bolsota y era una bolsa como de 5 kilos de dulces. Y en ese momento me di cuenta. Entonces dije yo, bueno, aquí está el mensaje. Y ellos hacían como que entendían y no entendían. Y yo creo, al final uno me dice, ¿de qué quiere que hablemos? Le hace, ¿de qué quiere que hablemos? Esos niños estaban muy revolucionados. Y algo que me impactó mucho en esa charla fue una pregunta que yo les hice y determinó el ambiente de ese lugar cuando me dijeron, le digo, ¿has tenido ganas de matar a tu hermano? Y me dijo, sí. Levante la mano quien quiere matar a su hermano. Nomás 2 no levantaron la mano. Y yo me quedé, dije, si me descuido estos me hacen carnitas, ¿verdad? Y yo me quedé así preocupado. Pero lejos de preocupado, dice, es que hay un pensamiento que viene a nuestra vida. Les fui preguntando a varios de ellos y me dijeron, es que no sé por qué yo me siento menos en mi casa. No siento, ¿verdad?, que soy el José, el de la túnica de colores. Y como que hay alguien que favorecen más que a mí. Y dice, y al que favorecen más, ese hay que acabarlo. Y el diablo me ha puesto en la cabeza que lo mate. Y le dije, válgame Dios, ¿verdad? Porque hasta donde llega, ¿verdad?, el enemigo. Por eso sufren. Y viene el Señor Jesús y lo sana. Ellos impedían que se acercaran, ¿sí? Porque decían, no seas imprudente. Él es el Hijo de Dios. Quienes sabían y era sido revelado en el Espíritu. Quien no sabía le decían, ve con Jesús, no pasa nada. Porque ellos no tenían un discernimiento ejercitado. Pero cuando tú ves que alguien tiene un discernimiento, te tienes que hacer como ellos.
hazte como las acciones de ellos. No seas arrogante, no seas presumida. En otros países les dicen agrandados, ¿sí? No tenemos que ser así, tenemos que ser sencillos. Salga, platique. Ayer estuvimos en el estadio y nos agradó mucho. Siempre, ¿verdad? Son cardíacos ahí en ese estadio. Me pusieron el estómago así. Vino uno de mis hijos de Monterrey. Me dijo, papá, aquí tienes 4 boletos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos o te quedas? Bueno, pues vamos. Y si la bendición está aquí, pues adelante. Le dije, mira, todos los niños que salieron al final a hacer la rueda con una, no sé, creo que es publicidad, ¿no? De la bandera. Y ellos hacen toda la publicidad. Y le dije, ¿ves cómo desde niños los empiezas a instruir en el camino en muchas cosas, aunque sea deportivamente hablando? Me dijo, sí, así tenemos que hacer como los niños que tenemos en casa. Y los vamos a ver qué sugerencias nos da para ver cómo los vamos a ayudar, ¿sí? Esto hoy es didáctico o educativo. Y lo puedes usar también para tu trabajo. ¿Qué más dice el tema? Dice, vamos a encontrar bebés extraordinarios en la vida. Sansón fue uno de ellos. Él nació con una fuerza descomunal. La fuerza no radicaba en el pelo, no radicaba, bueno, yo no tendría esperanza si pusiera mi esperanza en el pelo, ni la ropa, ni el calzado. ¿Sí? Eso no iba a ganar nada. ¿Sí? Y lo vas a ver por qué. Siguiente. Dale. Dice, José fue el primogénito de Raquel, la esposa preferida de Jacob. Vemos la mano de Dios en su vida durante muchas circunstancias difíciles. Él salvó a su familia y la nación de Israel de la hambruna, ¿verdad? De hecho, tienen una tumba y José es alabado o honrado en Israel como el Dios, como una persona proveedora, perdón. Moisés inspiró a muchos a que confiaran en el Dios que protege y guarda a los suyos. Él creció para sacar una nación entera fuera de la esclavitud sin pelear ni una batalla de la noche a la mañana. Así fue su vida. Samuel fue dedicado al Señor antes del nacimiento. Dios le dio a su madre 5 hijos más. Ella llegó, lo consagró, le dijo, cuando le retire de dar pecho, lo voy a poner al servicio de Dios. Y así pasa. Y dice, ¿y por qué lo entregó tan chiquito? Porque era una promesa que ella hizo. Ella no podía quedar embarazada. Y cuando quede embarazada, tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la respuesta. Y eso era lo que era más importante. Juan el Bautista fue un bebé milagro. Nació de padres muy ancianos, ya muy grandes. La Biblia habla que sobre el bebé de Juan, mientras que él estaba todavía en el vientre de su madre. Y vamos al comentario de Sansón. Sansón no era fuerte por lo que él representaba. Lo que era fuerte, dice que el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró nada a su padre ni a su madre de lo que había hecho. La fuerza descomunal que empezó a actuar en él era porque provenía de Dios. Y a veces nuestra fuerza la necesitamos, ¿verdad? Como hijos pequeños, a esos bebés en algún tiempo en su vida fueron adultos y estaban preparados desde el vientre. Y muchas personas dicen, ¿por qué el Señor hace eso? ¿Por qué? Porque en el libro de Salmo 139, no viene en el tema, pero Dios me lo está poniendo y te lo voy a leer. Luego dices, esa se la sacó de la manga. No me la saqué de la manga, está en la Biblia. ¿Sí? Si leemos Biblia, ahí nos vamos a dar cuenta. Salmo 139, si tú traes tu Biblia, o júntate con alguien que tenga una. Y dice la palabra de Dios, ahorita te lo leo. Dice Salmo 39, 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y puedes ver que hemos sido creados y configurados por Dios desde que estamos en el vientre de nuestra madre, y ella sabe qué es lo que va a pasar. Pero una vez que el niño está dentro de la madre, las experiencias que viva la madre en su entorno mientras que está la gestación, en alguna manera afectan a nuestros hijos. ¿Estás de acuerdo? Estuviste muy nerviosa,
muy tensa, muy preocupada, te sentiste amenazada. Todo eso va al estómago. Por eso cuando salimos, ¿verdad? Salimos medios así, ¿verdad? Porque pues mi mamá se preocupó. Otros dicen que la mamá fumó y ya le sale humo al niño por naturaleza. Y así podemos encontrar, pero cuando pasa en el proceso del embarazo, el niño siempre recibe. Estás embarazada, médicamente dicen no fumes, no tomes, no te drogues, ¿verdad? Por el bien de la criatura, no por el bien tuyo tanto, ¿verdad? Y sí también es parte, pero ahí podemos ver que todos estos bebés en alguna manera fueron preparados para lo que Dios iba a hacer. Siguiente, dice, vamos a conocer a Jesús, que fue un niño como yo. Así, igual, en la calle, pues no, decían, pues es el hijo del carpintero. María era una jovencita cuando estuvo embarazada. Siguiente. Si eres tan amable, una más, Adi. Dice, y el niño crecía y se hacía más fuerte. Estaba lleno de sabiduría y gozaba ¿de qué? Del favor de Dios. Así que tus niños, lo mejor que debemos de hacer es que Dios bendiga sus vidas, que tengan el favor de Dios. Porque eso es lo más importante, ¿sí? Tú oras, tú dedicas tu vida al niño, como lo hizo María, una mujer abnegada, una mujer usada por el Espíritu Santo. Y mira cómo Dios favorece a María. De hecho, María visita y la otra mujer que la visita, de su vientre salta también el Espíritu Santo, ¿verdad? Va y es llena también del Espíritu Santo. Aquí lo que yo te quiero mencionar es que a veces nuestros hijos deben de ser llenos por nosotros mismos como padres. Nosotros podemos atraer la presencia de Dios a sus vidas o la podemos alejar con nuestros testimonios, ¿sí? Hay gente que me ha dicho, yo no quiero saber nada por cómo se comporta mi papá. Yo ya no quiero saber nada del Evangelio, perdóneme. No voy porque me parece una farsa, me parece un engaño. Porque si yo veo a mi papá que habla una cosa y a espaldas hace otra, eso no tiene una congruencia en la vida. Y eso podemos encontrar, que eso lo único que va a hacer, va a encontrar desmotivación y va a ser una falta de testimonio en la vida. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No funciona? No. ¿Sí? Empiece por cosas prácticas y sencillas. Lo que primero que aprendí, si usted me dice, ¿qué aprendió primero cuando usted recién llegó? Lo primero que aprendí es a no prometer lo que no puedo cumplir. Anótelo. No prometa lo que no pueda cumplir. Así de fácil. Yo le decía, vamos a ir. Dice, ya estás lleno como la Biblia, lleno de promesas, pero no cumples ninguna. Y eso como que me irritaba a mí. Entonces me dijo Dios, no te irrites. Deja de prometer cosas que no vas a cumplir. Sí, ¿a quién le molesta como mujer que le prometan y no le cumplan? No todas. Ay, juela. Sí, y sí sucede, ¿sí? ¿Por qué? Porque dices, pues, ¿cuándo? ¿Verdad? Nomás dime cuándo. No. Entonces empecé gradualmente a dejar de tener acciones como niño. Y una de las acciones es, en este momento no lo puedo hacer, pero cuando ya venía la vuelta de donde ya entraba dinero, donde cobraba, donde ya sentía un alivio, ya no le decía nada, nomás venía y le decía, ten. ¿Sí? Le hice un regalo a la niña que tengo aquí y me dijo, a la niña chiquita de la casa, y ya le dije, ten, aquí está. Ella esperaba, ¿verdad? No sé qué cosa, un mueble de jardín, y el mueble de jardín nunca llegó. Llegó otra cosa que luego les va a comentar ella, porque luego dicen que soy muy comunicativo. Pero fíjese que a veces es necesario no prometerlo. Siguiente, dice, ¿cómo ve Dios a los niños? ¿Te has preguntado? ¿Los mira igual que tú? ¿Verdad que no? ¿No? Dijo, este chamuquito, mejor llévatelo, ¿verdad? Hay veces que actúa muy mal, pero Dios no los mira así. Te voy a decir cómo los mira Dios. Siguiente, dice, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Dice que no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Qué duro llevar a los hijos a un tribunal. ¿Sí? Ahí le puedo enumerar muchos casos donde se disputan los hijos legalmente para ver con quién se va a quedar.
Conocía el caso donde el padre, él decía que él tenía la razón, la madre decía que tenía la razón, y al final la autoridad a ninguno de los dos se los dio porque eran incompetentes para poder dirigir la vida del niño. ¿Sí me entiende? O sea, cuando te evalúan ya en una manera judicial, ahí van a ver tu perfil. Ellos son muy listos. A veces un dibujo puede mostrarte lo que realmente, cuál es la intención de tu corazón. Les hicieron un análisis, ¿sí? Y ninguno de los dos era apto. Tuvieron que mandar al niño a otro lugar, a que primero lo atendieran psicológicamente al niño, para posterior otra vez trabajar en ellos y podérselos devolver. ¿Por qué? Porque dijeron, si se lo devolvemos ahorita, algo le puede acontecer a la criatura. Ya hoy la autoridad tiene tantos mecanismos psicológicos para saber cuando el niño está afectado o el niño está frustrado. Y los ves. Y hay niños que realmente te quedas asombrado. Otra de las cosas, como lo ve Dios, los niños son tesoros sin precio. Son una herencia del Señor. ¿Sí? Él toma seriamente a cualquiera que hiciese daño a uno de estos regalos preciosos. ¿Sí? Lo toma muy seriamente. Si quieres dañar a uno, yo te aconsejo que no lo hagas. ¿Sí? Una tarde, predicando, tiempo atrás, vino una persona que iba a hacer un trabajo para dañar una familia y a sus hijos. Y cuando llego yo, él pasa enfrente y algo me decía que algo estaba mal. Nada más, no quiero hacer alarde de ningún tipo de comentario. Sino que de repente al final me quedo con él, se queda parado, los demás se van. Y me acerco con él y me retiro el micrófono y le digo, la brujería que vas a hacer, no la hagas contra esa gente ni contra esos niños porque lo vas a lamentar. Así lo dice Dios. Y casi se desmaya, se puso transparente la persona. Se acaba el servicio y se va. Y al final afuera casi para salir me aborda y me dice, venga, hoy en la tarde iba a hacer un trabajo para destruir a los padres y a los niños por todo lo que me habían pagado. Por un precio iba a ir a dañarlos. Y le dije, no lo hagas. De parte de Dios te lo estoy diciendo. Como yo sabía, solo Dios sabe, solo Dios lo sabe. Entonces ya había preparado su corazón para hacerles un daño. Y leyendo esto me acordé mucho, ¿verdad? Dice, cualquiera que hiciese daño a alguno de estos, pues lo va a lamentar. Y a eso lo animé a que no lo hiciera. Y dice, lo voy a hacer. Ya si usted me lo está diciendo con muchos detalles, lo mejor es que no lo haga. Le digo, yo le aconsejo que no lo haga. El mal va a venir sobre usted. ¿Me está comprendiendo? Me dijo, sí. Pero ¿por qué me lo dijo a mí y no se lo dijo a los otros 3 o 4 que estaban ahí? Porque el mensaje era para usted. Y dijo, sí, era para mí. Entonces, de esa manera, es así como Dios ve a los niños, ¿verdad? Siguiente, otra de las cosas, dice, Él no está de acuerdo con los padres que no aman y crían apropiadamente a sus hijos como una familia. ¿Sí? Salte, vete con tus hijos, fórmalos el domingo, ¿sí? Aunque coman frijoles, pero cómanlos juntos. Dice, su desacuerdo incluye a cualquiera que no se tome el tiempo de ministrarlos espiritualmente. Quizás digas, no estoy capacitado para ministrarlos, pero sí puedes hablar palabras de justicia, palabras de verdad, palabras de bendición, palabras de promesa. ¿Sí? Ahí lo estás también ministrando. Y bendícelos, no los maldigas. Deja de decirles, son tan burros como su padre, o son tan bestias como su madre, ¿verdad? O sea, deja de maldecir. Empieza a hablar cosas positivas sobre ellos. Porque si no hablas cosas positivas, todo lo que decretas, ¿verdad? Jesús dijo, el príncipe de este mundo nada tiene de mí. Ya no voy a hablar, porque cada palabra de Jesús en este mundo, ¿verdad? Se convertía en un decreto. ¿Estás de acuerdo? Cada palabra que Jesús hablaba se cumplía cabalmente al pie de la letra. ¿Por qué cuando va a la tumba y le dice, Lázaro, sal de ahí? Porque si le hubiera dicho a todos los que estaban adentro, hey, sálganse todos, no hubiera sido una fiesta, ¿verdad? Porque había autoridad en él. ¿Él tenía autoridad, Jesús, para revivir a cualquier gente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Él podía hacerlo? Sí, claro. Entonces, lo que esté hablando a sus hijos, deje de hablar palabras negativas. Bendígalos. Es que no se portan bien. Eso no dice la palabra.
Usted bendígalos como autoridad y vea que dentro de poco las cosas van a cambiar. Tu lenguaje cambiará el destino de tus hijos. En lo que tú decretes, eso va a pasar. ¿Que toma un tiempo? Sí. Usted batalló, claro, porque era iracundo, porque era enojón, y yo se los he platicado a muchos de ustedes, no voy a hacer énfasis en eso, pero sí quería que Dios me sacara de esas situaciones de coraje que tenía en la vida. Estaba peleado con la vida totalmente. Toda la gente me caía mal. Llegó un momento en que la gente me decía, es que somos tus amigos. Le digo, eres un desgraciado, eso es lo que eres. Mientras que mi padre vivió, todo el mundo era amor y era miel sobre hojuelas. Pero cuando él falta, los que decían que eran amigos se fueron. Nos empezaron a tratar peor que enemigos. Pero este no es el caso de esta mañana. Yo te quiero mencionar en lo que tú decretes a tu vida, eso es lo que va a pasar. Eso es lo más importante, no lo que me haya pasado a mí. Lo que me haya pasado a mí, solamente que te sirva como un ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Quiero que aprendas, ¿sí? Y que te tomes el tiempo para hablar con ellos. Dice, aquel que no ama a sus hijos apropiadamente. Y eso sucede en muchos hogares, que a veces no los amamos como debe de ser. Apropiadamente es con defectos y con virtudes. Amén. No todo tiempo. A ver, ¿cómo te portaste bien? No vengas de mi niño. Y si se portó mal, duro con la chancla, ¿verdad? La chancla, la corregidora le llaman, ¿verdad? Porque esa los pone luego en el camino. ¿Qué más dice el tema? Otra de las cosas, dice, Obed-Edom fue músico. Y hoy hemos empezado, lo puse otra vez esta mañana, si tú viniste el domingo pasado, y hemos empezado lo que era lo de los niños para su capacitación, ¿sí? Se donaron 2 teclados nuevos para los niños. Tenemos otro que nos facilitaron. Hay personas que ya lo tienen en su casa y queremos que esto vaya a ser un aprendizaje. Les recuerdo, mi estancia en este lugar es temporal. Quisiera vivir muchos años, te lo aseguro, pero tengo que preparar la generación que viene. Esa es mi labor. Mi labor es preparar, porque un día, ¿verdad? Voy a tener que decirle a mi Josué, ¿verdad? Es tiempo de que subas. Hasta aquí te acompaño. No quisiera irme, ¿verdad? Pero tengo que estar preparado para decirle, ten, tú sigues. Quizás va a ser duro, ¿verdad? Nadie quisiéramos retirarnos. Todo hombre tiene un periodo de tiempo y sabe cuándo se termina su tiempo y cuándo te tienes que ir. ¿Sí? Nosotros lo vivimos con mi suegra. Ella preparó, bendijo a todos y en un momento, ¿verdad? Me dijo, ven y quiero que ores por mí. Sé que Dios te escucha y sé que muchas cosas Dios te ha dado y te pido que tú ores por mí. Le digo, lo único que voy a hacer es, me voy a asegurar que vaya al cielo. ¿Sí? ¿Qué debo de hacer? Reconócelo en tu corazón. Ella empezó a bendecir a mi esposa, a mis cuñados, y ella veía, y no le daban ya droga para mantenerla sedada, sino que la dejaron sin esa droga porque el dolor era intenso. Entonces en ese momento vino y lo que hizo, como lo hacía, ¿verdad? Con sus hijos los bendecía. ¿Te acuerdas de Jacob y su hermano Esaú? Que su padre cambió las bendiciones. Eso es lo que hizo ella. Al final le entendió su tiempo. Al final entendió que tenía que bendecir, que no podía maldecir. Le dijo, danos tu bendición. Y ahí empezó la bendición a desatarla sobre ella. Yo no estaba, me la platicaron, pero yo decía, ¿cómo se cumple? ¿Cómo Dios, verdad, da un tiempo? Porque en esta vida, yo te lo puedo decir, no vamos a estar eternamente. Dice, todo lo que vemos es temporal y todo lo que no vemos es eterno, ¿verdad? Que está en el cielo. Pero yo le voy a decir algo, que esa enseñanza a mí me mostró algo, que debo de estar listo para cuando diga Dios, es tiempo de empacar. Tenemos que empacar y tenemos que partir porque ya cumplí para Dios mi propósito. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. A veces tenemos que prepararlos a ellos. Y es duro hablar de esto, ¿sí? Porque en un momento nos vamos a ir.
Te voy a decir que del útero a la tumba es un tramo tan pequeño que a veces nosotros pensamos, no sé cuándo nací, pero más parece que ya voy más para abajo que para arriba. Y es un tiempo que usted debe de entender y debe de dejar de estar actuando como niño o como niña y asumir la responsabilidad que Dios le da. Siguiente, estos niños los vamos a capacitar, lo pusimos la semana pasada y ahí vamos a seguir primeramente con el favor de Dios. Siguiente, ¿qué más dice? Durante la historia las naciones han sido conquistadas mediante la destrucción de los niños, usualmente mediante la caída de sus familias, pero Dios siempre ha tenido un plan, una y otra vez. Él ha usado la docilidad o la mansedumbre de un bebé para traer salvación a una situación sin esperanza. Dice la palabra, Gálatas 4:5, dice, pero cuando vino el tiempo del cumplimiento o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. ¿Sí está entendiendo? Él en un momento preciso lo llama y le dice, es tiempo que vayas a la tierra. ¿Te recuerdas? Faraón lo quiso matar, Herodes lo quiso matar. Sí, hay gente que dice, que hablan de estadísticas donde los niños no son vacunados ni mueren millones de niños. La gente dice que hay niños que son maltratados y llega el maltrato a tal extremo que dices tú, ¿cómo es posible que sus padres puedan concebir algo y maltratarlo? Y eso pasa muchas veces, pero todo en el tiempo y en una etapa Dios va a permitir traer a alguien. Siguiente, ¿sí? Dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Eso es lo que debemos de desatar en la vida de ellos, que la gracia de Dios siempre repose sobre ellos. Desata la gracia, no desates maldición, porque todo lo que declaremos, ¿verdad? Puede ser maldición o puede ser bendición. Yo no sé qué estás viviendo, ¿verdad? Actualmente, pero a veces la vida nos enseña que no podemos ir encaminados hacia ese destino en el que vamos. Una de dos, o crearemos hijos o bien tendremos la responsabilidad de guiarlos. A veces cuando yo decía, ¿por qué Dios nos quitó nuestra primera hija que murió? Hoy tuviera 38 años promedio y me la quitó porque fue el destino de Dios y lo acepté con dureza, pero dije, bueno, ni modo, se perdió. Pero tiempo después una persona vino y haciendo un cálculo de edades me dijo, ¿me puede llevar al altar? Y le dije, sí. ¿Tu papá no vive? Sí, mi papá, pero no me habla. Y usted para mí es mi padre. Le digo, ¿qué edad tienes? Y que le empiezo a contar. Y era la misma edad que tuviera mi hija en ese momento. Y me dijo, lléveme al altar. Y la llevé al altar, se casó. Y cuando se casó, yo dije, esto no es coincidencia. Vino otra persona y me dijo, usted no la crió, usted no la cuidó, usted no la cambió, usted no le hizo nada. Mas sin embargo, la arropó, veló por su seguridad y la impulsé a que fuera a un orden matrimonial. Y eso es lo que a veces tiene que venir en nuestra vida. Tienes que aprender que vamos a aprender de muchas cosas. Y a veces no tienen que ser hijos naturales. Pueden ser niños que Dios te ponga en el camino. Trata con niños, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y sabe sus necesidades? ¿Sí? ¿Sabe sus necesidades? Usted tuvo 2. ¿Ok? Así es. Son como Moisés, ¿verdad? Los dejan en la cesta y los tiran al río. Y se los dejó porque sus manos estaban listas para recibir. ¿Sí? A veces tenemos que ser como esos padres inteligentes. La hija de Faraón rescata del río a Moisés, perdón, y lo saca del canasto, ¿verdad? De donde viene. Y a veces tenemos que rescatar criaturas que Dios nos va a poner sin que tengamos que ver algo en nuestras vidas. Ahí Dios va a comenzar a ver
cómo está nuestro corazón, qué tan abierto está. ¿Sí? Un día llegaron y nos dice, estábamos afuera de la farmacia y mi esposa y yo, y viene una jovencita y me dice, tenga, se lo regalo. Ala, sentí el corazón que se me hizo así. Le dije, no. Dice, es que desde hace 2 días no come. El niño lloraba y lloraba y lloraba. Le dije, no, vamos a entrar, le vas a comprar leche, te vas a comprar un bote, le vas a comprar mamilas, le vas a comprar pañales y te vas a quedar con él. Porque eso es lo que Dios quiere, que no se separen los niños de sus padres. Porque yo que hubiera dicho, pues viene, matanga, va, como decimos aquí en Tampico, matanga, y te quedas con el niño. Pero no creo que sea lo justo. Sí, lo justo era que buscara, se le buscó un trabajo y de esa manera pudo sobrepasar su problemática. A veces los niños así nos pasa. Vamos a atender a niños que ni conocemos. ¿Y por qué lo hacía? Habían 2 que estaban ahí en Altamira que me amaban mucho porque yo era el único que los soportaba. Eran increíblemente traviesos, ¿verdad? Y me decían, dice, oiga, ¿y por qué estos no nos quieren? Y usted sí nos quiere. Le digo, pues no sé, no sé por qué Dios me dio esa capacidad de amarte. Pero eran terribles. Los baños me los cerraban todos por dentro para que nadie entrara al baño. Se llevaban el papel de baño, el jabón lo acabábamos de poner y se lo llevaban. Le decían a la gente que estaban los baños tapados, que no podían entrar. Y yo dije, estos sí se sacan la lotería, ¿verdad? Son tremendísimos. Pero teníamos que amarlos. Y decía Dios, ámalos. Si los amas a ellos, me puedes amar a mí. ¿Qué te parece? Bueno, y así venían, se ponían y me abrazaban. Y todo el mundo le hacía así, gracias, porque tú sí lo sabes entender. Le digo, no, ustedes también los van a entender. Termino con el tema para que se vaya temprano a comer. Dice, cuando algo equivocado necesita corrección, o cuando una verdad necesita ser predicada, o un continente necesita ser abierto, Dios siempre envía un bebé al mundo para que lo haga. Termino con la promesa y dice, ¿sí? Adelante, una más, Adi. Una más. Dice, como niños recién nacidos, dice, busquen con ansias la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Sí, anótalo, si te place. A veces tenemos que buscar la palabra que no esté contaminada para que puedas tú recibir. Gracias por acompañarnos la semana pasada. Sí, fue una bendición para mi vida. Me vi reflejado en su vida como no tiene una idea. Se lo quiero confesar públicamente. Sí, y quiero que Dios siempre la bendiga. Gracias por acompañarnos de parte de Dios. Y yo quiero que tú conozcas esa palabra, que te sientas, que crezcas y tengas la salvación que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Si tú viniste hoy, esta mañana, y crees que necesites de Dios, yo te hago la invitación para que tú lo recibas en tu corazón. Atesóralo, guárdalo. Siempre vive como un niño delante de Dios. Quienes son como ellos no van a tener problemas para entrar en el reino de los cielos. Y hay una larga lista en el libro de Corintios que no entrarán en el reino de los cielos: los adúlteros, los mentirosos, los blasfemos, muchas. Es una lista negra, ¿verdad?, que tiene ahí el libro de Corintios. Pero a veces Dios abre esa oportunidad para que tú aceptes y lo reconozcas. ¿Sí? Hay una historia que me bendice mucho en la Biblia. ¿Sí? Dice, es una parábola del viñedo en la cual Jesús dice que es el dueño. Dice, ¿qué voy a hacer? Hablando el Señor. Dice, enviaré a mi hijo amado y seguro que a él sí lo respetarán. Él mandó a sus profetas y a sus profetas los maltrataron. Dice, ahora esta vez enviaré a mi hijo a ver si por casualidad lo van a respetar. A los suyos vino y no le recibieron. Se portaron peor. Entonces el dueño de la viña dijo, pues, ¿qué debo de hacer para que, verdad, ellos entiendan que necesitan respetar a algo en la vida? A veces atravesamos por situaciones que yo mismo digo, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estoy experimentando cosas que me están pasando? ¿No seré como esas personas que trabajan en la viña, que vengo y maltrato a la gente?
vengo y maltrato a la gente de la viña de Dios. Porque acuérdese, al caído en la viña de Dios es el único ejército que remata al caído. En vez de levantarlo y en vez de decirle vamos adelante, viene y le dice, te pasa eso por lo que estás haciendo. Y empieza la condenación. ¿Sí le pasa? ¿Sí lo ha escuchado? En cambio, en otras denominaciones no hacen eso. Ellos tienen otro criterio. Y a mí me bendice que tengan otro criterio, porque entonces ponemos por obra la parábola de la viña, ¿sí? A los que mandó los maltrataron, los mataron. Algunos perdieron la vida, otros les cortaron la cabeza. Y no debemos de maltratarlos. A quien venga, ábrale su corazón, porque afuera todo el mundo ya le cerró las puertas. Si por alguna razón Dios se lo manda a usted, es por una razón que usted debe de ser más inteligente. Dice, en las redes me pusieron, usted fomenta el desorden y el pecado. Dije, sí, pero atendemos, somos un hospital del alma, que no vamos a correr al necesitado, al hambriento, al que tiene alguna necesidad o un favor. Y dice, ¿y por qué los acepta? Los acepto porque así fui aceptado. Porque ¿quién era yo para que me aceptaran? Mas sin embargo me aceptaron. Y me aceptaron quizás de una manera que yo no quería, pero esa es la forma como Dios me trajo, ¿sí? No espere a que Dios le traiga de otras maneras o otras formas. Haga lo que Dios dice. Acepte a quien venga. Si Dios tiene un mensaje para usted, será claro y será preciso lo que Dios quiere hablar para usted. Yo te digo algo, este mensaje me hizo volver a muchos años atrás, pero dije, toda esta enseñanza que pasé, ahora puedo entender a los niños todo lo que están pasando, y eso es lo que quiere Dios que hagamos, ¿sí? Si usted está aquí por primera vez y quiere en alguna manera hacerse como niño, dice la palabra, hágalo. Es un buen tiempo para que Dios haga cosas fenomenales en su vida. Usted dice, yo ya lo conozco, ya no necesito, o realmente no lo necesito. Yo le invito a que usted lo haga si está por primera vez. Si no, ¿verdad? Mi mensaje, que solamente lo atesore en su corazón y usted tome las mejores enseñanzas de él. Dios no mira a los niños como nosotros, ¿sí? Tenga cuidado. Mírelos con los ojos de Jesús. Extiéndale la misericordia. En ese tiempo había mucha hambre y todos los niños que habían en Jerusalén no habían comido, o muchos iban a la cama sin cenar. Muchos, como hoy puede estar pasando. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar, que siempre que alguien venga a usted, mírelo con los ojos de Jesús. Entonces entenderá la misericordia, ¿sí? Extiéndale la mesa para que Dios pueda seguirse glorificando. Amén. ¿Sí? Por algo Dios se los puso en su camino. Nada es casualidad. Algunos le llaman diosidencia, pero yo le llamo, ¿verdad? Es Dios mismo hablando a mi vida y a la vida tuya, ¿sí? Aprendamos de ellos. Dejemos de ser adultos que de alguna manera nos hemos corrompido por las costumbres del mundo, ¿sí? El mundo dice que es práctico, pero no es práctico. Una cosa es ser práctico y otra cosa es ser pecador. Definamos las dos cosas, ¿verdad? Porque dice, yo por practicidad pues hago esto, pero al final de cuentas estoy metido en un problema. Sea como niño, aprenda de Jesús. Él dice que estaba en el templo atendiendo los asuntos de su padre. Desde niño era responsable. Así hay que hacer en la vida. Amén. Póngase de pie. Vamos a salir despedidos. Quiero orar y quiero pedirle a Dios, ¿verdad?, que siempre nos bendiga, que siempre nos dé el favor y la gracia delante de sus ojos. Y le doy gracias a Dios por todo este tiempo maravilloso, este tiempo